Radio Pax. Bienvenido a Radio Pax. En este episodio número 85 de nuestra primera temporada, el pastor Gabriel Burgueño nos da una masterclass acerca de la historia de la iglesia enfocada en la construcción del poder por parte del papismo y de qué manera la reforma frenó ese despotismo. Un poder absoluto que a lo largo de 1000 años sometió conciencias, reyes y naciones, indulgencias, corrupción, manipulación espiritual, hasta que surgen hombres dispuestos a encender la llama de la libertad. Bienvenido una vez más a Radio Pax. Ustedes esto lo tienen en claro porque sé que son estudiosos de la Reforma Protestante, que a finales del siglo XV, la Iglesia Católica, la Iglesia Católico-Apostólico Romana, tenía el dominio absoluto de la vida espiritual de Europa. Ahora, ese dominio absoluto no significa que la misma institución no estaba enfrentando problemas serios internamente. La Edad Media se la conoce como los 1000 años, ¿no? La cristiandad medieval, ¿sí? La Edad Media, los 1000 años. En esa cristiandad medieval, y escucha este término que es importante, cristiandad y no cristianismo, cristiandad, después podemos hablar de esta distinción, que muy bien la hace mucho más adelante, indudablemente, el filósofo danés Søren Kierkegaard. Tenemos una cristiandad medieval, tenemos un clero robusto, fuerte, institucionalizado, y tenemos las doctrinas que podemos llamar las doctrinas oficiales de la Iglesia Católica. Entonces, esta cristiandad, este clero y estas doctrinas oficiales indudablemente permeaban todos los aspectos de la sociedad. No se puede pensar la Edad Media sin pensar en la transversalidad de la fe católica en todos los órdenes. Sin embargo, a pesar del dominio espiritual, moral, psicológico, geopolítico de la Iglesia Católico-Apostólico Romana, dentro del territorio europeo empezaba a crecer una sensación, una especie de sentimiento de que la Iglesia necesitaba una reforma. Pero una reforma profunda, una reforma que viniera desde la cabeza, ¿no? En este caso estamos hablando del Papa, pero que empezara de la cabeza y fuera hacia abajo, pasando por todo el clero, por todas las instituciones que mediaba la Iglesia Católica, incluso los feligreses, o sea, los miembros, la gente, los cristianos. Hay un antecedente que es importante, un antecedente que se da en el siglo XIV, que fue justamente cuando el papado cae en un descrédito social muy importante. ¿Sí? Recordemos que primero tenemos el exilio de los papas en Aviñón, que esto es en el año 1309, que duró unos 67, 68 años, este exilio, que estuvieron en Aviñón. Después tuvo el cisma de Occidente, también, que se da justamente después de esta circunstancia, que recuerden que en este cisma de Occidente hubo hasta 3 papas que se disputaban la autoridad y se disputaban el sillón de Pedro. ¿Recuerdan ustedes el cisma de Occidente? Bueno, o sea que fíjense que antes de la Reforma Protestante nosotros tenemos varios antecedentes de crisis profundas dentro de la institución católico-apostólico romana, ¿sí? Varias. Ahora, esto trajo una fractura profunda. ¿Por qué? Porque hubo muchas personas en distintos lugares que empezaron a levantar la voz de la necesidad de restaurar la unidad, pero también de restaurar la moral de la iglesia. Y ahí surge la idea de que se puede hacer a través de concilio. Entonces surge el concilio de Constanza, que se da en el 1414. ¿Cuál es el logro del concilio de Constanza? Bueno, logra terminar con este cisma, va a condenar a los herejes. Recuerden que en el concilio de Constanza fue condenado nada más ni nada menos que Juan Hus, que fue un prereformador, que se opuso indudablemente, era un bohemio, bohemio no en el sentido de que era bohemio, sino que era de Bohemia, y se opuso y quiso reformar la iglesia. Pero ahora este concilio de Constanza
que se da en el siglo XIV, no va a, digamos, a traer reformas profundas, las reformas que esperaba la Iglesia. ¿Sí? Trajo algunas reformitas como para calmar las aguas. Indudablemente en el siglo XV los papas vuelven a recuperar la hegemonía, a recuperar el poder que tenían anteriormente, que construyeron durante toda la Edad Media. Y uno pensaría, bueno, recuperan el poder, pero van a cambiar de actitud. No, van a seguir comportándose como se venían comportando. Van a seguir comportándose como los príncipes del Renacimiento, en vez de ser o fungir como padres espirituales o como pastores espirituales. Entonces, en este contexto que estoy brevemente tratando de sintetizar en esta clase que estoy dando, en este contexto tenemos a la alta jerarquía de la Iglesia que acumulaba riquezas, que acumulaba privilegios. Había grandes familias poderosas que controlaban los obispados y controlaban las abadías. Ahora lo vamos a ver en el caso de Gran Bretaña, que ayer yo lo toqué a esto. Entonces, la moneda corriente era el neopotismo. La moneda corriente era la simonía, que es la compra de cargos. Y la pluralidad de beneficios que te daba justamente estar parte de la curia y escalar en la jerarquía. Hay varios papas en el Renacimiento que se ganan una profunda fama de mundanos. Yo no sé si ustedes habían escuchado hablar de Alejandro Borgia, Alejandro VI, ¿sí? Que justamente es recordado por su tremenda corrupción. ¿Sí? Tremenda corrupción, ¿no? Y después tenemos a León X, que es el papa contemporáneo de Lutero. A ese sí seguro lo conocen. Que era una persona extravagante, que tenía gastos enormes en lujos de obras de arte, ¿sí? Y bueno, ni hablar de la construcción, de todo lo que construyó León X, financiado a través de las indulgencias. ¿Sí? De alguna manera se creían los auspiciadores de un esplendor artístico en Roma. ¿Qué es lo que hacían estos pontífices? Lo que hacían estos pontífices era proyectar indudablemente una imagen que nada que ver tiene con la humildad que nosotros vemos en las Escrituras. No tiene nada que ver con el carácter de nuestro Señor, ni tiene nada que ver con el carácter de la Iglesia Apostólica. Entonces esto indudablemente escandalizaba a gente. No era que era un paraíso como los católicos nos quieren plantear. Porque con los antecedentes que vengo planteando, sumado a estos papas corruptos, hedonistas y excesivos, la verdad que el agotamiento de Europa era muy profundo. Muy profundo. ¿Sí? Y súmesele algo más, queridos hermanos. Súmesele algo más. ¿Qué hacía el clero? La iglesia. Bueno, ponía fuertes impuestos a la sociedad. ¿Sí? Fuertes impuestos. Algunas ciudades de este sacro imperio romano germánico, hacia finales de la Edad Media, justamente el antecedente de la Reforma, ¿sí? Algunas ciudades hasta el 10% de la población eran clérigos. Hasta el 10%. Imagínense, hoy se habla de estado robusto, de un estado obeso que parasita a los ciudadanos. Bueno, en ese momento la iglesia era el estado obeso que parasitaba a los ciudadanos, porque había que mantenerlos. Había que mantenerlos. Imagínense un 10% de personas improductivas que vivían a costillas. Había más sacerdote que ciudadano, básicamente. Y vivían a costillas de qué? Del pueblo. Por eso cuando escuchamos al padre Luis Toro criticar al diezmo cristiano evangélico, no tiene vergüenza ese señor. No tiene vergüenza. Porque justamente en este periodo donde más reclamaban los diezmos. Donde más reclamaban los diezmos. ¿Por qué? Porque había que mantener al clero. Y esto se volvía una carga muy profunda para la sociedad. Una carga muy profunda para la sociedad. Ahora, uno pensará, bueno, entonces la reforma se va a dar porque había problemas económicos. Bueno, no. No era solamente la presión económica.
sino que las tensiones previas a la Reforma Protestante y durante la Edad Media tenían que ver con temas espirituales y con temas doctrinales. ¿Por qué? ¿Cuál era el punto central de la espiritualidad medieval? Y ustedes me dirán, bueno, Gabriel, este es el Evangelio. Gabriel es el amor, es el sacrificio de Cristo, es la salvación. No, 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 no. Era el temor. El elemento central de la predicación católico-apostólico-romana durante la Edad Media era el temor. Creaba una neurosis en las personas, en los pueblos, donde la gente vivía preocupada por la salvación de qué, de su alma. Imagínense un mundo plagado de pestes, un mundo plagado de guerras, un mundo donde no había salud, no había ciencia, no había nada, un mundo donde la gente se moría de cualquier cosa. No había agua potable, no había un montón de cosas. Entonces la muerte estaba constantemente delante de las personas. La gente no vivía mucho tiempo. Entonces la preocupación de los pueblos era el alma, porque la vida era pasajera, la vida era efímera y la vida era cruel. Entonces necesariamente la gente tenía una preocupación profunda por su alma y por la trascendencia. Pero la iglesia, lejos de predicar el evangelio que libera de las preocupaciones trascendentales al hombre, de qué pasará con mi alma, qué pasará con mi vida después de la muerte, enseñaba que para ir al cielo era necesario morir en lo que ellos llaman estado de gracia, o sea, limpio de pecados. Pero claro, muy pocos logran esta pureza para el catolicismo. Entonces se sacaron de la galera, o no, no se la sacaron de la galera. No se sacaron de la galera esta doctrina. ¿Mm? La traen de los griegos. Y ahí viene la doctrina del purgatorio. Hay un estado transitorio que viene después de la muerte y que en ese estado transitorio entonces ahí se purifican las almas. Pero ¿qué tenía esta idea? Esto yo lo vengo planteando hace tiempo. ¿Qué tenía esta idea como fin último? Bueno, la idea del purgatorio lo que hizo fue reforzar el control psicológico, emocional y espiritual de la iglesia. Porque la iglesia, ¿qué hacía? Como la iglesia es buena y es la depositaria de los tesoros de Cristo, le ofrecía al pueblo remedios, medicamentos, para cortar esas penas de las almas en el purgatorio. ¿Y cuál era uno de los medicamentos o de los remedios que la Iglesia Católica Apostólica Romana en la Edad Media le daba a los feligreses? Las indulgencias, que no eran gratis. Porque este es uno de los reclamos que le va a hacer Lutero más adelante. ¿Por qué si el Papa tiene la potestad de librar almas del purgatorio, no lo hace y ya? ¿Por qué lo hace a cambio de dinero? Bueno, fíjense cómo el purgatorio, que es una doctrina que ya está en desuso dentro de la Iglesia Católica, la siguen sosteniendo porque es un dogma inevitablemente y no pueden renegar de ellos, pero ya no tiene sentido como sí lo tenía en la Edad Media. Porque entonces el catolicismo te dominaba a través de su sistema sacramental y el sistema de la penitencia, con las misas, con las indulgencias. ¿Y esto qué hacía? Mantenía a la población, a los fieles cristianos, siempre bajo la tutela de la iglesia, desde la cuna hasta la muerte, desde el bautismo hasta la extrema unción. Inevitablemente, toda tu vida dependía de la iglesia. La iglesia no solamente te succionaba el fruto del esfuerzo de tu trabajo para que vivas en la miseria absoluta, sino que también te decía que para alcanzar la salvación debías pasar por un purgatorio, pero que ellos te podían ayudar por unas monedas a que tu tiempo en el purgatorio sea el menor posible. Una hegemonía psicológica, emocional, geopolítica, monetaria, que construyó el papismo romano durante 1000 años. Por eso es que usted tiene que entender
que estamos ante una institución que sigue siendo poderosa aunque no parezca. Y que en la historia ha demostrado que no tienen escrúpulos. En la historia han demostrado que no tienen escrúpulos. Y que con tal de cumplir con su misión, con sus expectativas, con lo que ellos creen que tienen que hacer, son capaces de cualquier cosa. Son capaces de cualquier cosa. Entonces, en este periodo hay un sector, empieza a surgir un sector ilustrado, que empiezan a criticar las doctrinas que no estaban fundamentadas en la Biblia. Por ejemplo, el purgatorio sabemos que no existe. Y después la idolatría a los santos, el exceso de culto a los santos. Y el pueblo, estos son los ilustrados, la gente del pensamiento, que se oponía a esto. Pero también estaba el pueblo, la gente de a pie, el campesino, el herrero, el panadero. Gente del vulgo e ignorante porque no tenía formación. Estaban cansados de los abusos. ¿Saben qué hacían? El catolicismo romano mandaba predicadores itinerantes de distintas órdenes, ¿sí? Iban y montaban una escena, predicaban el evangelio hablando del infierno, hablando del purgatorio, y después vendían indulgencias. Y la gente estaba cansada, hermano. Los pueblos estaban agotados. La presión impositiva por la iglesia era muy grande. Así que el propio pueblo también estaba aburrido ya, apagado, porque no solamente a la gran población de la Edad Media se la privaba de una vida digna por el sistema feudal, sino también se le privaba del evangelio que salva. Porque uno puede sufrir muchas cosas en la vida, pero el consuelo y la esperanza del cristiano está en que estos padecimientos no se comparan con la gloria que nosotros vamos a vivir cuando estemos en la presencia del Señor. Pero al pueblo medieval hasta eso le robaron, hermanos. Hasta eso le robaron. La posibilidad de sentirse reconfortados cuando acostaban su cabeza en la cama después de una jornada terrible de trabajo, en la que quizá ni comían pan, pero saber que descansaban en Cristo y que sus almas les pertenecía al Señor. No, dormían con el terror del purgatorio, dormían con el terror del infierno. Previo a la reforma tenemos corrupción, mundanidad en los papas, en los obispos, que estaban más preocupados por el poder político y por el lujo que realmente por la vida espiritual. Nepotismo, simonía. Se distribuían los cargos eclesiásticos por favoritismo familiar o por platita, hermanos. Por platita. Se compraban las abadías, se compraban los obispados. El clero general tenía muy mala formación, muy baja formación. Por eso algunos sacerdotes incluso lo único que sabían era seguir la misa en latín hasta ahí nomás. Pero no tenían ni siquiera acceso a las escrituras. Grababan a la sociedad con impuestos altísimos, diezmos obligatorios. Se cobraba por los sacramentos, la venta y indulgencias, ir a visitar las reliquias para tocarlas, plata, 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 plata. Y después lo tenés que escuchar a los caraduras estos hablar de los pastores de la prosperidad. ¿Por qué no critican este periodo que fue donde construyeron su poder y su hegemonía? Pero no solo eso, sino que estaban apartados absolutamente del cristianismo primitivo, del cristianismo bíblico, del cristianismo que está en las páginas de las escrituras. Pero pensar que recién Martín Lutero es un iluminado y un abanderado de la reforma es un error, por más que él fue el pionero. Ya hubo anteriormente y previamente personas que lo intentaron. Y ustedes los conocen, ya sé que los conocen. Ya sé que los conocen a los prereformadores. Por ejemplo, cuando hablamos
de los Lollardos, que fueron aquel grupo de Wycliffe. Cuando hablamos de los husitas en Bohemia, estamos hablando de grupos disidentes que se mantuvieron en la clandestinidad hasta la Reforma Protestante. O sea que hubo un trabajo previo, hubo hombres que entregaron su vida para que haya realmente un cambio radical, un cambio real, para volver a las fuentes, porque eso es lo que trae el Renacimiento, ad fontes, volver a las fuentes, y en este caso volver a las Sagradas Escrituras, que ahora vamos a argumentar sobre la sola Escritura, que tanto les duele a los católicos, tanto le duele a los católicos la sola Escritura que la maldicen. Tanto le duele la sola Escritura que la maldice. Pero como les decía, finales del siglo XIV, principios del siglo XV, va a aparecer un movimiento que nosotros tenemos que celebrar, que es el Renacimiento. El Renacimiento es este movimiento, que es un movimiento cultural, que lo que va a hacer es una renovación en la vida intelectual de la zona que estamos viendo, Europa, ¿no? Italia. Se redescubrió la antigüedad clásica, Grecia, Roma. Se levantó el valor de la razón y de la experiencia. Y se fue para una visión un poco más secular y humanista del mundo que era necesario para poder salir de esa visión eclesiástica, de esa visión tortuosa del control del romanismo. Renacieron las artes, renacieron las ciencias, y esto inevitablemente impactó en la esfera religiosa. ¿Por qué? Porque nace el humanismo cristiano. Y el humanismo cristiano va a poner todo su esfuerzo por reformar la fe cristiana mediante las herramientas intelectuales del propio humanismo. ¿Qué implica un humanismo cristiano? ¿Qué significaba ser humanista cristiano, hermanos? Bueno, se los dije recién. El humanismo cristiano era un llamado a volver a las fuentes originales del cristianismo. Ad fontes, volver a las fuentes, principalmente a las Sagradas Escrituras, pero también a los escritos de los padres de la Iglesia. Escritos de los padres de la Iglesia que ponían en evidencia no solamente la corruptela sistemática y metódica del papismo, sino también la distorsión de una iglesia que en sus principios era corazón puro y santidad pura, para ahora volverse una institución con poder geopolítico, enferma, y que lejos de ser la que pregonaba las buenas nuevas de salvación, aferraba las almas a la soledad y a la desolación. Volver a las fuentes, aprender griego, aprender hebreo. ¿Por qué? Porque tenemos que volver a las fuentes. Ya no queremos leer en latín la Vulgata. No, yo quiero tenemos los manuscritos griegos. Si tenemos los manuscritos griegos, si tenemos textos hebreos, vayamos a las fuentes. Se volvió a estudiar el latín clásico, para también estudiar las obras clásicas de los padres de la iglesia que escribieron en latín. ¿Y qué pasó con estos estudios? ¿Qué pasó con estos intelectuales humanistas cristianos que volvieron a las fuentes? Se dieron cuenta que había, por ejemplo, en la Vulgata latina errores de traducción. Errores a propósito que utilizó la iglesia durante 1000 años. Y le mostraron a muchos en esa época que hay una brecha muy grande entre el mensaje del evangelio primitivo y ahora las prácticas de la iglesia medieval. Esto no te lo va a contar ningún católico, ¿eh? A esto le va a llamar leyenda negra un católico. A esto le va a llamar leyenda negra. Ustedes seguramente escucharon hablar del Erasmo de Rotterdam. Seguramente. Inevitablemente el Erasmo de Rotterdam es
una figura clave de la Reforma protestante. Por más que él no era reformado, por más que él no era protestante, que él siguió siendo católico, es indudablemente una gran influencia para todos los reformadores. Él era holandés. Obviamente Erasmo era un erudito. Y Erasmo se propuso dentro del catolicismo limpiar esa religión de las corrupciones, las avaricias, con una metodología, educando. Y también utilizaba la crítica satírica, esto es cierto. En el año 1509, fíjese, en 1509 nosotros tenemos 1517 la Reforma Protestante. Va a escribir un texto, una obra, que se llama Elogio de la Locura, que es una obra que con ironía, ¿sí?, achacaba esos vicios del clero, achacaba las ceremonias vacías, pero también achacaba la ignorancia en la que estaba subsumido el cristianismo. El pueblo no sabía a quién adoraba. El pueblo no conocía al Señor, no conocía qué es lo que pasaba en la misa, no sabía de qué estaba haciendo parte. Y en 1516, el mismo Erasmo de Rotterdam va a publicar el Nuevo Testamento en griego. Está bien, junto con una nueva traducción en latín, pero el Nuevo Testamento en griego. Con los manuscritos que tenía a mano, Erasmo de Rotterdam hizo un trabajo de recensión y presentó el Nuevo Testamento en griego. Ahora los eruditos, los estudiosos tenían una recensión en griego con las cuales acercarse al texto en su idioma original. ¿Qué pasó? Evidenció los errores de la Vulgata. Pero aparte, este texto base, este texto que les estoy mencionando, es el texto que va a servir entonces como base para después traducir las escrituras a las lenguas vernáculas. El famoso texto de la Reforma, el famoso Textus Receptus. Y este es el mismo texto de Erasmo de Rotterdam que usó Lutero para traducir el Nuevo Testamento en alemán en el año 1522. Erasmo nunca rompió con la iglesia. Tampoco buscaba romper con la iglesia. Lutero tampoco, ¿eh? Lutero en un principio tampoco buscaba romper la iglesia, sino que Erasmo buscaba lo mismo que Lutero, regenerarla, transformarla, cambiarla, que vuelva a ser lo que era, que vuelva a la senda antigua, como dicen las Escrituras. Por eso, sin embargo, nunca se fue. Fue un crítico, fue implacable contra la corrupción de la iglesia Erasmo, pero siguió siendo un devoto católico. Lo que lo limitaba de irse de la iglesia católica era justamente que él aborrecía la división. Y de alguna manera ya tenía esa tendencia de, si no se puede contra la institución, entonces llevemos una espiritualidad interior, llevemos una espiritualidad de imitación de Cristo. Si no podemos reformar dogmáticamente a la iglesia, entonces es como que se da por vencido Erasmo, ¿no? Y se aísla dentro de sí mismo. Pero bueno, es indudable que Erasmo de Rotterdam contribuyó profundamente desde el humanismo cristiano. ¿Por qué? Porque el Renacimiento y el humanismo va a abrir la mente del pueblo, la mente de los intelectuales a nuevas formas, a nuevos enfoques. Y aparte, el humanismo cristiano va a proveer instrumentos intelectuales para poder cuestionar a la iglesia y para poder corregir la tradición que se había perdido. Había perdido su rumbo, que se había deformado. Justamente se había deformado por el papismo. Se había deformado por el papismo. ¿Me van siguiendo, hermanos? Voy a ver algunos comentarios. Disculpen que yo me entretengo hablando. Los que son alumnos míos ya me conocen. Bien. Bendiciones a todos los que están presentes.
A Lutero lo rajaron, dice. Bueno, a ver qué decía acá, un hermano. Textus Receptus, claro, Joel. El Textus Receptus. Totalmente, totalmente, totalmente. El famoso Textus Receptus. Erasmus, dice Joel, claro. Puso el huevo que empolló los Lutero. Indudablemente la influencia de Erasmo de Rotterdam es muchísimo mayor que por las líneas generales el protestantismo moderno le reconoce. Fíjense que hoy muchos dicen, no, el humanismo, no hablemos de humanismo, ¿no? El humanismo cristiano es, por excelencia, el alma mater de la reforma protestante. ¿Cómo rechazar el humanismo? Lo que pasa es que la gente hoy entiende humanismo como antropocentrismo, ¿no? Pero nada que ver. El humanismo es volver a las fuentes. Hay que recuperar siempre el humanismo cristiano, porque siempre nos lleva a revisarnos a nosotros mismos para ver si estamos cerca o lejos de aquellos que fundaron la iglesia, de los apóstoles, de los padres. No, no, el humanismo cristiano no hay que renegar de ello. Lo que pasa es que, bueno, también hay una propagandística lamentable que se disfraza de intelectual que habla en contra del humanismo porque entienden mal el humanismo. ¿Sí? Ahora es cierto también, esto también es importante, ahí que está Joel Moody, que hay otros ahí que están y les interesa estos temas. Ustedes piensen lo siguiente, hermano. No es solamente, está bien, yo estoy enfocándome en el papismo, ¿no? Pero la reforma protestante ocurrió en el momento justo. Porque el siglo XV, ¿sí? Y lo que va a venir posteriormente en el siglo XVI, fue justamente una época que se la puede describir como una época de profundos cambios sociales, profundos cambios económicos, profundos cambios políticos, que inevitablemente van a alterar la estructura de la sociedad. Y que al alterar la estructura de la sociedad, inevitablemente también tienen que impactar en el campo de lo religioso. Entonces no podemos entender el éxito de la reforma si no consideramos, escuchen hermanos, si no consideramos estas transformaciones que son sociales, económicas y políticas. Nosotros pensemos lo siguiente, yo les hablé de la peste negra, ¿no? Siglo XIV, año 1348. Se diezmó la población mundial. ¿Sí? 1348. Eso fue una catástrofe terrible que sacudió Europa. Pero fíjense la gran capacidad de resiliencia, perdón, a ver si después me ve algún católico y me dice que no sé hablar, que para el año 1450, o sea, 100 años después, un poquito más, el problema demográfico que había traído la peste negra se estaba de alguna manera emparejando. ¿Mm? Pero al mismo tiempo, menos gente, esto es cruel lo que voy a decir, es cruel, pero es real, menos gente significó, durante estos 100 años, mejores oportunidades para los que sobrevivieron. Así que fíjense que esta peste lo que trajo posteriormente es que hubiera una especie de movilidad social y económica. Por ejemplo, ustedes piensen en el campo, ¿sí? No había gente para trabajarlo. Entonces, inevitablemente, los señores feudales tenían que de alguna manera conceder más libertades a los campesinos o mejorar las condiciones, indudablemente, de contratos y de formas de reciprocidad. Y justamente esto fue el inicio de la disolución, vamos a poner un nombre, de aquel rígido sistema feudal que dominaba la Edad Media y que da lugar al comienzo, por ejemplo, de la burguesía. Justamente, eso es en el campo. En las ciudades, por el problema de la peste negra y la falta de gente, empieza a crecer esta burguesía que la vamos a llamar burguesía mercantil y burguesía artesanal, podemos decir. Empieza a crecer y empieza a ganar recursos y empieza a ganar influencia. Entonces, indudablemente esto nos trae un cambio de paradigmas en lo económico. Indudablemente. Y
estos cambios económicos tienen un eco profundo en la religión. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo tiene eco profundo? Claro. ¿Por qué? Porque esta clase urbana, por llamarlo de una manera, que estaba educada, se empieza a poner incómoda con que la iglesia siga teniendo la tutela moral. Y sobre todo, porque la tutela moral de la iglesia impactaba en los negocios, ¿no? Se prohibía la usura, se imponía los impuestos eclesiásticos, ¿sí? Se ponían impuestos eclesiásticos sobre los ingresos comerciales. Y también estaba esta situación de que los ricos financiaban la construcción de las iglesias, altares, obras piadosas, llamémosle, como una especie de forma de prestigio también, ¿no? Para que la gente los vea como personas dadivosas, pero no lo hacían gratuitamente, esperaban claramente que se les permitiera tener influencia en esas instituciones religiosas. Entonces, fíjense cómo un cambio económico empieza también a poner a la iglesia en retroceso, porque estas especies de élites, vamos a llamarlo de una manera, de estas élites urbanas, querían cada vez mayor voz y poder en asuntos religiosos locales. Entonces empezaron a haber pujas de poder entre estos pequeños caudillos locales y la autoridad de los obispos o de los abades, ¿no? ¿Sí? Entonces empezó a chocar el clero con la sociedad, ya a principios del siglo XV. ¿Por qué qué? Bueno, se empezaban a disputar el control, por ejemplo, de las escuelas, se empezaban a disputar el control de los hospitales, se empezaban a disputar y a mirar diciendo, ¿por qué tiene tantas propiedades la iglesia? ¿Cómo las obtuvo? ¿Cómo es que los abades, las abadías de Gran Bretaña tienen el 50% de las tierras productivas británicas? ¿Cómo puede ser esto? ¿No? El pueblo empieza a despertar. También en el ámbito político, porque en el siglo XV es donde las monarquías nacionales empiezan a consolidarse. ¿Eh? Si bien siempre hubo conflictos dinásticos, guerras, tenemos el reino de Inglaterra, fuertísimo, tenemos el reino de Francia, fuertísimo, y tenemos la monarquía hispánica. La monarquía hispánica cuando se une Castilla y cuando se une Aragón, ya España, que eran, digamos, como las tres potencias de la región para este periodo. Y estos tres reyes indudablemente entraban en disputa directa con los papas, porque buscaban afirmarse en el poder y buscaban justamente que el papa no los coercionara. O sea que también hubo problemas políticos y el papa iba perdiendo poder. Y se iba viendo, el papismo se veía envuelto en guerras entre estos propios reinos. Y tenían que estar de un lado o del otro. Y eso inevitablemente, si vos te ponías del lado de los hispánicos, te ponías en contra de los ingleses. Entonces, fue profundamente conflictivo este periodo. Profundamente conflictivo. ¿Sí? Entonces, el papismo viene erosionado. El papismo viene erosionado, su sistema se está cayendo. El pueblo despierta. El ascenso social permite que empiece a haber burguesía local, que empieza a querer tener voz y voto en las decisiones del pueblo, que quiera independizar los hospitales, las escuelas, del poder papal, que quiera recuperar tierras que se había adueñado el catolicismo romano mediante la usura y mediante la coacción sacramental, principalmente con las indulgencias. Erosión, erosión total. Pero más allá de eso, el siglo XV va a traer un cambio revolucionario en la tecnología, porque va a aparecer Gutenberg.
¿Qué hace Gutenberg? Bueno, inventa la imprenta de tipos móviles. ¿Sí? ¿Cómo se copiaba antes de Gutenberg? Bueno, con escribas. Carísimo, costoso, lento. ¿Eh? Está bien, estaba también la otra técnica, la xilografía, pero lo que hizo Gutenberg fue combinar varias tecnologías. Por ejemplo, combinó la prensa de vino, combinó algunos tipos de moldes metálicos, ¿sí? Que eran moldeables, y las tintas, y creó un método de reproducción increíble. Y el mismo Gutenberg, en el año 1455, publica la Biblia de Gutenberg, que era una edición de la Vulgata Latina, indudablemente, ¿sí? Pero hay una impresión de la Biblia. ¿Qué pasó? La imprenta revolucionó. Se estima que para el año 1500 ya había más de 250 imprentas en 250 ciudades y pueblos de Europa. No solamente los grandes, Venecia, pensaría uno, París, sino también las urbes que no son tan importantes, y ahí es donde entra Alemania, algunos lugares de Italia, algunos lugares de Francia. Se estima que en los primeros 50 años de la creación de la imprenta, estos talleres produjeron más de 20 millones de volúmenes impresos. ¿Se imagínense, hermano? Claro, usted dice, ¿qué tiene que ver la imprenta de Gutenberg en todo esto? Bien, tiene mucho que ver, principalmente con la Reforma. Pero fíjense que la primera en aprovechar la imprenta no fue Lutero, porque esto fue antes de él, sino la primera en aprovechar la invención de la imprenta fue la Iglesia Católica Apostólica Romana Papista, porque imprimían indulgencias a mansalva, muchacho. Indulgencias a mansalva. Estaban más preocupados por imprimir indulgencias que Biblias. Ustedes fíjense la mentalidad del romanismo perverso. Indulgencias antes que escritura. Y siguen siendo iguales, ¿eh? Fíjense los debates cómo se dan. La infabilidad es más importante que cualquier otra cosa. Bueno, en este periodo eran las indulgencias, no la Biblia, sino aquello que le daba parné, platita, platita. Ahora es cierto también que el efecto de la imprenta tiene el impacto profundo de la Reforma Protestante. Porque cuando Lutero clava las 95 tesis, 97 en la Catedral de Wittenberg, ¿sí? Ya estaba la imprenta. Ya estaba la imprenta. Indudablemente las obras de Lutero, gracias a la imprenta, se esparcieron por toda Europa y llegaron a manos de reformadores posteriores que a través de la inspiración de Lutero pudieron llevar a cabo sus reformas. Pudieron llevar a cabo sus reformas. Imagínense que Lutero escribe las 95 tesis 1517, ¿no? Para 1518, ya en Francia y Inglaterra estaban la obra de Lutero. Un poquito más tarde llega a Italia y un poquito más tarde llega a España. Pero nada más ni nada menos que en Francia e Inglaterra, Lutero ya había llegado. La iglesia papista ya no podía controlar que no se le abrieran los ojos al pueblo, porque antes inevitablemente la palabra era la que daban ellos. Ahora la palabra llegaba impresa a todos lados. Llegaba impresa a todos lados.
Y lo peor que le pasó a la iglesia fue que a mayor se obsesionó, mayor obsesión para suprimir a los escritos protestantes, más populares se volvían. Más populares, más la gente los quería leer. Más quería acercarse a ellos. ¿Sí? Entonces, fíjense que en este periodo le salió todo mal al papismo. Todo mal le salió al papismo. ¿Mm? A ver, voy a leer algún comentario. Ya están peleando, a ver. Ya están peleando. Hay romanistas seguro. Ya hay romanistas. A ver, Roma mató, sí, indudablemente, hermano. Lo estamos viendo aquí en la historia. Estamos viendo aquí en la historia, hermano. Espero no ser pesado en la narrativa, pero lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Indudablemente, durante la Edad Media el romanismo construyó su hegemonía y su poder. Y la reforma protestante vino a cambiar el mundo para siempre, hermano. Pero yo les dije, hubo gente anterior a los reformadores que lo intentó, que se esforzaron para que esto ocurra. Y que de alguna manera plantaron la semilla que posteriormente recogieron los reformadores del siglo XVI. Y ustedes ya saben de quién hablamos, ¿no? Wycliffe, Hus, Savonarola. Yo sé que ustedes ya han escuchado hablar de ellos. Fueron hombres de Dios que se plantaron en un momento mucho más difícil que el de Lutero. Porque acá no estaban dadas las condiciones que yo les acabo de mencionar que permitieron entonces que la reforma también triunfe. Y solamente mencioné algunas. No hablé del sentimiento nacionalista, que ya estaba cada vez más fuerte en los pueblos. Por eso el apoyo de los príncipes alemanes a Lutero. Pero fíjense que los sentimientos nacionalistas ya venían de antes. Y John Wycliffe es justamente, que es un prerreformador, que vivió más o menos en el año 1330, 40, no recuerdo bien, también se siente este sentimiento nacionalista británico. Ya venía de ahí. Wycliffe, indudablemente, era un erudito, teólogo, era filósofo, estaba educado en la Universidad de Oxford, y quienes lo reconocían, se lo reconoció como una de las mentes más brillantes de Inglaterra en ese momento. Pero era un hombre que estaba escandalizado por la corrupción de la iglesia. Y recordemos que había estado el clima del cisma de Occidente, entonces inevitablemente en el descontento, la decepción y los sentimientos vomitivos ante un papismo fragmentado, deseoso de poder, empezó a proponer algunas ideas que indudablemente eran radicales para la época. Fíjense lo primero que va a afirmar Wycliffe. Porque uno dice Lutero. No, 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 Wycliffe ya habló de la supremacía de la Biblia, como la única autoridad de la iglesia. Wycliffe mismo argumentaba que las escrituras contienen toda la verdad necesaria para la salvación. Y que si hay una tradición o si hay una práctica de la iglesia que no tiene fundamento bíblico, entonces debe ser desechada por la iglesia. O sea, fíjense que tenemos un precedente, ¿cuánto? Poco menos de 200 años antes de Lutero, que afirma lo que Lutero después va a recoger y va a cimentar. Y después, posteriormente, Calvino y todos los reformadores. Este es el principio de sola escritura. Si bien no está nomenclado como sola escritura, indudablemente es lo que enseña la sola escritura. Y aparte, Wycliffe también fue el impulsor de la primera traducción de la Biblia al inglés. Porque una de las filosofías o pensamientos de Wycliffe era que el Evangelio tiene que estar accesible en la lengua propia de la gente. Y esto para la época era revolucionario. Y casi herético, podemos decir. Pero no contento Wycliffe con tratar de destruir el fundamento magisterial de la iglesia infalible, también criticó profundamente la jerarquía, la estructura y la jerarquía de la iglesia, pero también la ostentación y las riquezas.
Porque para Wycliffe, fíjense qué interesante esto que va a decir, cómo nos hace acordar a los reformadores, la iglesia verdadera no es la institución humana, la institución visible que está encabezada por el Papa, sino que para Wycliffe es la comunidad invisible de los predestinados por Dios. Porque para Wycliffe tenía una idea de predestinación profunda, aquellos que habían sido escogidos por Dios antes de la fundación del mundo para la salvación, esos eran entonces los que formaban parte de la iglesia en el sentido estricto y pleno. Entonces, esto indudablemente, ¿qué significa? Que el Papa y los clérigos corruptos, que están manchados por el pecado mortal, no tenían una espiritualidad, una autoridad espiritual verdadera, real. No importaba el cargo que ocuparan. Si eran corruptos, estaban en pecado mortal y por lo tanto no tenían autoridad real. Fue un duro golpe para la institución romana, porque era un pensador importante del reino británico. Indudablemente, empezó a tener impacto en el Estado británico. El rey y los nobles empezaban a escuchar lo que decía Wycliffe, porque Wycliffe decía que el Estado tenía el derecho de confiscar los bienes eclesiásticos, pero también de revocar el poder temporal del clero. Eso fue una teoría que se llamó dominio por gracia. Era una teoría, se llamaba dominio por gracia, que lo que hacía era justificar que un señor noble, ponele, le quitase la tierra a un clérigo, ¿sí? O una abadía o que lo estaban usando indignamente para darle un mejor uso. ¿Qué es lo que pasó después con Enrique VIII? Es lo que hizo Enrique VIII 200 años después. Confiscó las tierras a las abadías. Pero las ideas las tuvo Wycliffe 200 años antes. Pero Wycliffe siguió siendo mucho más duro con el romanismo, porque, por ejemplo, criticó la doctrina de la transubstanciación. Fíjense que Wycliffe va a negar que el pan, y también el vino, indudablemente, se convertían sustancialmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y este punto, este es uno de los puntos por los cuales en un momento los nobles y los reyes les dejaron de prestar atención. Porque con lo otro que estaba enseñando estaban bastante de acuerdo, pero con esto fue como muy radical para la época. Se lo opusieron otros teólogos y se lo opusieron también las autoridades. Bueno, después atacó indudablemente la veneración de las imágenes, las reliquias, todo lo supersticioso del romanismo que tanto festeja. Wycliffe indudablemente también fue contra eso. Pero claro, ¿qué pasa? El Papa, el Papa va a emitir las famosas bulas papales contra él, y se lo acusó de herejía. ¿Qué pasó con Wycliffe? Bueno, tenía algunos amigos todavía, amigos influyentes, que le permitieron no sufrir un castigo violento. Ahora, lo que sí emprendió Wycliffe fue un movimiento conocido como los Lollardos. A la muerte de Wycliffe, estos siguieron predicando. Se volvieron predicadores evangélicos. Predicadores que rechazaban la autoridad del Papa, rechazaban las imágenes, rechazaban el celibato y rechazaban las indulgencias. Fíjense, 200 años antes de Lutero. Este movimiento fue perseguido incluso por la corona. Hasta el siglo V, en la clandestinidad, sobrevivieron los Lollardos. Se reunían en casas, se reunían en talleres. Entonces tenemos una especie de protestantismo primitivo, hermanos. Esto es importante que lo sepamos. Por eso le digo a esta clase para aquellos que capaz que no tienen la formación formal, no pueden pagar un instituto, ¿sí? Ustedes les va a quedar ahí si la quieren volver a escuchar.
queda acá colgada. Pero es importante. La Edad Media es una edad donde sistemáticamente el romanismo empieza a construir poder. Cae el Sacro Imperio Romano Germánico y el romanismo, y en ese momento que todavía no estaba consolidado, pero en la caída del Imperio Romano, el Imperio Romano de Occidente, con la caída del Imperio Romano de Occidente, en el año 474, queda un hueco de autoridad que pueda mantener el etos y seguir sosteniendo el etos de la Europa que estaba dentro del Imperio Romano. Y ahí, inevitablemente, el obispo de Roma empieza a construir su hegemonía, porque empieza a suplir el rol de emperador. No solamente va a interferir en cuestiones espirituales, sino que va a interferir en cuestiones políticas, económicas y sociales. Y ahí empieza a construir su poder, hasta que posteriormente, ¿sí? Se va a crear el Sacro Imperio Romano, ¿sí? Sacro Imperio Romano. Y ahí va a estar el poder terrenal de la mano del emperador, que obedece al Papa en términos espirituales, y el poder espiritual, que es el Papa, ¿sí? Y que juntos trabajan por la cristiandad europea. ¿Bien? Y ahí inevitablemente ya para el año 800 y monedas, no recuerdo ahora la fecha, el romanismo ya era fuertísimo. Y de ahí en adelante sigue consolidando su poder, sigue consolidando su hegemonía económica y se vuelve el monstruo que hoy conocemos. Pero hubo resistencia, ¿eh? Cuando me preguntan qué pasó, hubo siempre resistencia a los excesos y a la podredumbre del romanismo papista. Los lollardos, Wycliffe, son justamente una viva prueba de ello. Por otro lado tenemos a Juan Hus, que también seguramente han escuchado hablar de Juan Hus. Más o menos un poquito después de Wycliffe, ¿sí? Que podemos decir que, si bien él es bohemio, porque nace en Bohemia, podemos hablar de lo que era la República Checa, ¿sí? La República Checa, para que se den cuenta de las distancias entre Wycliffe y Juan Hus, no solamente en el tiempo, sino también en el lugar. Y que también tenemos, este es un mártir, Juan Hus es mártir. A Juan Hus lo mata la Inquisición. Pero también es un antecedente de la Reforma. Podemos decir que son los pre-reformadores o los pre-protestantes, o un protestantismo primitivo. La diferencia entre Wycliffe y Hus es que Hus viene de una familia pobre, de una familia rural, una familia humilde. Por esas cosas de la vida logra estudiar formalmente en la Universidad de Praga, donde ahí va a obtener el título de maestro y se va a ordenar sacerdote. Estamos hablando entonces, déjenme que me recapitulo. Estamos hablando del siglo XIV, ¿no? Fines del siglo XIV. Juan Hus, fines del siglo XIV. Praga, un lugar importante intelectualmente hablando. Las ideas de Wycliffe ya habían llegado, porque venían profesores ingleses a veces a enseñar a Praga y habían venido los escritos de Wycliffe, camuflados. Y ahí es donde aparece una mujer importante, que es Ana de Luxemburgo, que era una princesa bohemia que estaba casada con el rey de Inglaterra, Ricardo II. ¿Sí? Entonces, esta Ana de Luxemburgo también fue la que llevó los escritos de Wycliffe a Bohemia. Y claro, cuando Juan Hus leyó esto, se entusiasmó. Y que era un predicador influyente en el lugar donde estaba en Praga, entonces daba sermones en checo. Daba sermones en checo, o sea, en la lengua vernácula del pueblo, que siempre se daba en latín. Entonces, ¿qué pasó? Como hablaba en checo, empezó a atraer mucha gente a su iglesia. Y se convirtió en una voz de referencia, una voz popular. ¿Quieren llamarlo un nombre? Una voz popular. ¿Qué predicaba Hus en sus sermones? Denunciaba los mismos abusos que denunciaba Wycliffe. La riqueza desmedida, la venta de indulgencias, la vida indigna, pornográfica de muchos prelados, de muchos clérigos, de muchos hombres que se vestían como muñequitas, pero que eran perversos.
Y Wycliffe predicaba por una iglesia pobre, austera, sacrificada, por una vida espiritual auténtica, por una vida espiritual interior. Y también hacía énfasis en la autoridad de las escrituras. ¿Sí? No fue tan radical al principio, Hus, al principio, como Wycliffe. Por ejemplo, no va a negar la transustanciación, no se va a meter con la misa. ¿Eh? Empezó como una especie de reformador moral que quería purgar los pecados de la iglesia, los escándalos, las herejías prácticas. Pero después, indudablemente, como le pasó a Lutero, se va a ir radicalizando más, porque se da cuenta que el problema no está en las prácticas, el problema está en la sustancia de lo que es el romanismo papista, que es antibíblico y es anticristiano. Pero al igual que en Inglaterra, también en Bohemia había sentimientos nacionalistas, yo digo, son muy importantes en esta. Estamos ante la previa de las naciones como del concepto de nación como lo tenemos hoy en día. Entonces, los checos estaban peleados, enemistados con los alemanes, porque la Universidad de Praga estaba dominada por profesores alemanes y estaba, de alguna manera, en conflicto con la curia eclesiástica bohemia, porque se sentían controlados por los alemanes. Entonces, Hus también se va a volver una especie de líder de la causa checa. ¿Sí? Entonces empieza a mezclar religión con nacionalismo. Pero que fue necesario, indudablemente. Era algo que estaba pasando, suscitando. Cada pueblo empezaba a tener una identidad propia y a reclamar esa identidad se volviera justamente una independencia de esa hegemonía del imperio romano germánico, Sacro Imperio Romano Germánico. Ahora va a venir un punto radical de Hus, porque va a ir contra las indulgencias. Hus va a ir en contra de las indulgencias. Entonces, en el año 1412, el Papa Juan XXIII, que era uno de los tres papas, recuerden, Juan XXIII es uno de los tres papas del cisma de Occidente, que después fue considerado antipapa. Hoy es considerado antipapa, pero fue uno de los papas del cisma. Bueno, el Papa Juan XXIII va a convocar una cruzada contra el rival que estaba en Nápoles, el otro papa. Y para poder financiar esa cruzada, esa guerra entre papas del catolicismo romano, que todavía no puede explicar, no puede dar razones de por qué pasó eso, ¿con qué lo financió? ¿Con qué lo financió? Con indulgencias. ¿Y a dónde fue a vender sus indulgencias? A Bohemia. ¿Y quién estaba en Bohemia? Juan Hus. Juan Hus. ¿Y quién se opuso desde el púlpito? Juan Hus. Durísimo, que era antievangélico, vender el perdón de Dios, y que el Papa tampoco tenía la autoridad para librar las almas del purgatorio. Y por algo tan fútil como el oro, por algo tan fútil como el oro. ¿Qué pasa con Hus? Inevitablemente lo excomulgaron, ¿sí? Lo van a excomulgar. Y no va a poder oficiar indudablemente más misa, ni va a poder hacer nada. Se tiene que retirar de Praga y se va al sur de Bohemia, donde empieza a escribir sobre el tratado sobre la iglesia, escribe, ¿no? Empieza a escribir. Y en el año 1414 se inicia el concilio de Constanza y se lo invita a Juan Hus a poder defender su causa ante el concilio. Incluso se lo engaña a Juan Hus en este concilio. Porque el Papa le asegura, no, perdón, el emperador. El emperador le asegura un salvoconducto, o sea, le dice, vení a compadecer que no te va a pasar nada. Te vamos a dar la oportunidad de que vos te defiendas. No, nadie te puede apresar, ni nadie te puede retener. Bueno, entonces Hus dijo, esta es mi oportunidad, que es lo que le pasa a Lutero después. Fíjense que hay muchas coincidencias con Lutero posteriormente. ¿Qué dijo Hus? Dijo, bueno, esta es mi oportunidad de exponer mis ideas de reforma ante la iglesia.
y ante el emperador. Confió en la promesa que le habían hecho, pero le habían tendido una trampa. Porque cuando llegó a Constanza, cuando hablamos de Constanza estamos hablando de Alemania, ¿eh? Lo arrestaron, lo encarcelaron y lo acusaron. Lo imputaron de las herejías que decían, no habló, y claro, se le exige que se retracte. Y Juan Hus no lo hizo. No iba a negar las doctrinas que él creía verdaderas. A menos que indudablemente se lo prueben con la escritura. ¿No? Prefirió morir antes que traicionar la verdad. ¿Eh? Esto se dice, cuenta la historia, la tradición que dijo él, ¿no? Prefiero morir que traicionar la verdad. Por eso Juan Hus en el año 1415, claro, durante el concilio, lo quemaron en la hoguera, con 43 años. Lo traicionó, le tendieron una trampa y lo prendieron fuego vivo. Pero lo mismo que pasó con Wycliffe. A Wycliffe no lo mataron. A Juan Hus sí, pero quedó el movimiento husita. Sacerdotes, nobles, siguieron el espíritu de Juan Hus y sobrevivieron un largo tiempo. Sobrevivieron un largo tiempo los husitas e indudablemente mantuvieron una especie de resistencia en Bohemia, pero bueno, con el tiempo indudablemente fueron mitigados. ¿Sí? Dile un comentario. ¿Están ahí mis hermanos? ¿No se durmieron? Dice Rev, usted tiene muy buena dialéctica, uno queda enganchado cuando escucha un estilo medio Dante. Mirá que esto es un mimo al alma lo que me está diciendo este muchacho. Este es un mimo al alma. Ah, esta frase, sí, es verdad. Dice la tradición, acá José dice, hoy queman un ganso, pero en 100 años vendrá un cisne que no podrán quemar. Claro, es como una especie de profecía de Lutero. No se sabe si pasó en realidad, ¿no? No se sabe si lo dijo o no, pero bueno, nosotros lo podemos tomar porque es lo que pasó, ¿no? Pero fíjense, hermanos, que cuando... ¿Por qué es importante conocer esto? Voy a terminar, indudablemente no los quiero dormir más. Vamos 1 hora y cuarto de que estoy hablando con un monólogo acá, sacando cosas de la galera. Ustedes piensen lo siguiente, hermano. No subestimemos a Roma. No subestimemos a Roma. No hay que subestimar a Roma. Roma construyó un poder inexorable. Los valdenses también, tenés razón, Oscar, no los mencioné mucho antes. Los valdenses. Sí, 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 buen dato. Bueno, yo les dije, hice una síntesis de un montón de clases que di, ¿no? Se me van a escapar un montón de cosas, indudablemente. Gracias ahí por acordarse de los valdenses. A ver qué dice acá Adonai. Pensaba que cisne se refería al aspecto de que iba a tener en el cielo. No, 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 supuestamente es una, como una profecía de Lutero, ¿no? El cisne sería Lutero, a él no lo podrían vencer, a él no lo podrían apagar, ¿no? A él no. No sabemos si es así o no, no sabemos si pasó realmente eh, esa profecía, pero bueno, indudablemente eh, que pasó a la posteridad. Si es una invención posterior, no importa. Sigue retratando igual algo que ocurrió realmente, que fue la llegada de Lutero, ¿no? Bueno, para finalizar, hermanos, y después, si alguno quiere subir a charlar, abro para que suban, no tengo problema. Si quieren, o refrescar algo que yo no dije, o aportar algo, indudablemente van a ser bienvenidos. Para concluir esta clase, ustedes piensen que ya estamos en los prerreformadores, ¿no? No llegamos a la reforma. No vamos a llegar tampoco, no lo preparé. Pero llegamos al año 1500, ¿sí? ¿Qué peculiaridad tenemos
¿Qué es lo peculiar de lo que estamos viendo? Bueno, tenemos una sociedad cristiana, ¿sí? Profundamente cristiana, ¿por qué no decirlo? Profundamente cristiana, porque estos hombres que mencionamos nosotros no nacieron de un repollo, nacen de una preocupación, pero también de una necesidad que ven en el pueblo, porque el pueblo necesitaba a Cristo. O sea que hay una sociedad profundamente cristiana, pero que indudablemente estaba inquieta. Tenemos una iglesia institucional que dominaba la vida del pueblo, que dominaba la vida geopolítica, que dominaba la economía, pero que los cimientos de esta gran institución estaban ya agrietados, erosionados. Y encima las mentes de la época ya se habían abierto al humanismo, al pensamiento humanista, al renacimiento. La sociedad había cambiado, estábamos pasando del antiguo sistema feudal ahora a las burguesías y a un precapitalismo, podemos llamarle, precapitalismo, quieren ponerle, no sé, capaz que me escucho un sociólogo y me parte al medio, ¿no? Pero estaba cambiando. Y de alguna manera se estaba reclamando una fe acorde a estas nuevas necesidades. Y el humanismo diciendo volvamos a las fuentes. Y tenemos el trabajo previo de los prerreformadores que indudablemente con los escritos que estaban circulando de manera oculta, los de Wycliffe, los de Hus, podemos decir que era una levadura que indudablemente en algún momento iba a leudar. Entonces la reforma protestante no fue un rayo del cielo que ¡pum! Cayó, sino fue, vamos a decirlo pintorescamente, sino que fue el estruendoso estallido de una tormenta que ya venía gestada hace 200 años antes. 200 años antes. Claro, después Lutero rompe con Roma, recibe el apoyo de los príncipes. Lutero reconoce a Wycliffe, Lutero reconoce a Hus, pero también entendemos que Lutero fue como el reformador que pudo llevar a cabo lo que no pudieron ellos. Lutero fue el que capitalizó un papismo erosionado, una sociedad que adolecía de papismo y que estaba abierta a una reforma que fuera a volver a los orígenes. Las 95 tesis fueron fulminantes. Y posteriormente la teología de Lutero, recuperando la sola escritura o desarrollándola de una manera mucho más profunda, recuperando la justificación por la fe, la salvación por gracia, fueron como una especie de bocanada de aire para un pueblo que se le había privado durante 1000 años del Cristo sencillo, el Cristo que salva, del poder cerrar los ojos sabiendo que uno es pecador, pero exultante de gozo sabiendo que le pertenece a Cristo y que su alma está segura en él. Cuando la predicación de Lutero y posteriormente los reformadores se extendía en los servicios, en las misas, en las reuniones, indudablemente se rompían cadenas espirituales, hermano. Cadenas espirituales. Satanás que tenía cautivas las conciencias de los pobres, de los trabajadores, de los campesinos, de la gente que no tenía ningún bien en esta vida, tuvo que retroceder, tuvo que huir, porque el Evangelio había sido nuevamente puesto en alto, hermano. Se le debe mucho a los prerreformadores.
Se debería enseñarlo mucho más de lo que lo enseñamos. Y se le debería dar la debida honra y el debido recuerdo. Espero en esta clase haberlo hecho. Espero en esta clase haberlo hecho. Y espero que les haya servido. Espero que les haya sido de provecho. Radio Pack.